Bienvenido a Misterios Clásicos, donde cada sombra esconde un secreto. Esta noche seguimos a la señorita Marple en El enigma del astrolabio dorado. Una reliquia desaparecida, una pista antigua y una verdad que nadie se atreve a revelar. ¿Desde dónde nos acompañas? Compártelo abajo. Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? Quizás estés en una sala tranquila o tal vez dando un paseo nocturno, solo acompañado por el bullicio del pueblo. Donde quiera que estés, déjame llevarte al salón parroquial de St. Aldhelm, en el pueblo de Lower Brimley, donde acaba de ocurrir algo extraordinario. La exposición anual de la Sociedad Histórica se suponía que sería un evento tranquilo y sosegado, el tipo de velada en la que damas con perlas y caballeros con tuit admiraban con cortesía mapas antiguos, monedas descoloridas y artefactos curiosos. Pero este año un solo objeto acaparó toda la atención, un extraño y ornamentado astrolabio, que se decía que formaba parte de una colección isabelina desaparecida. Su latón brillaba a la luz de la lámpara, grabado con misteriosos símbolos, y más de un aldeano susurró sobre su peculiar historia. La señorita Marple, sentada tranquilamente al fondo, observaba el bullicio con su habitual interés. Había visto semejantes alborotos antes. La gente siempre se emocionaba cuando se decía que algo era raro o valioso. Para ella, lo más revelador de la velada no era el astrolabio en sí, sino el comportamiento de la gente a su alrededor. La señora Lacey apretaba con demasiada fuerza el brazo de su marido. El joven señor Harcourt, que rara vez asistía a tales eventos, rondaba al final de la multitud, con la mirada fija, algo demasiado intensa. Y el vicario del vicario, el pobre y nervioso señor Ellison, murmuraba para sí mismo como si temiera ser oído. «Todo un tesoro, ¿verdad?», dijo el coronel Penrose, pasando junto a la señorita Marple con esa voz resonante que llama la atención. «Dicen que vale una fortuna. Me atrevería a decir que uno mataría por algo así». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa, como si el comentario fuera una simple broma. Pero sus ojos azul pálido captaron el rostro enrojecido del coronel y la rápida mirada que lanzó hacia la vitrina cerrada. La exposición debía terminar con té y sándwiches, pero la velada nunca llegó a ese final tan agradable. Justo cuando el reloj de la iglesia dio las 9, se oyó un grito ahogado de la señora Harcourt. La vitrina estaba abierta y el astrolabio había desaparecido. En su lugar solo había un trozo de papel rígido con una frase escrita a tinta. «El tiempo no puede detenerse». Una oleada de confusión invadió el salón. La gente se miraba entre sí, murmurando, culpándose, acusándolo. El coronel Penrose vociferó que las puertas debían cerrarse de inmediato. La señora Lacey se desmayó, pero no antes de que la señorita Marple la viera ajustando cuidadosamente la caída para aterrizar con gracia cerca de la mesa de té. El vicario intentó calmar a todos, pero su cura apareció pálido como un papel, con las manos temblando violentamente. «No es posible», balbuceó. «Yo mismo cerré la puerta hace menos de una hora. Entonces alguien tenía otra llave», espetó el señor Harcourt. «Demasiado rápido», pensó la señorita Marple. El alboroto alcanzó su punto álgido cuando un grito hirió el aire. Provenía de detrás del salón parroquial, cerca de la puerta de la sacristía. Los aldeanos salieron corriendo, y allí, bajo la tenue luz de una linterna, yacía el coronel Penrose. Estaba tendido en el suelo, con los ojos muy abiertos y el rostro ya pálido. En su mano llevaba un diminuto fragmento de latón del astrolabio desaparecido. Un silencio repentino se apoderó de la reunión. El coronel había muerto, y así comenzó el caso más curioso que el pueblo de Lower Brimley jamás había conocido. Quédense con nosotros hasta el final. Solo entonces se revelará la verdad.
El salón parroquial nunca estuvo destinado a tal agitación. Sus vigas de madera y sus alegres banderines, restos de la fiesta de la cosecha, no encajaban con la escena de pánico que se desató tras el repentino colapso del coronel. El intento del vicario de rezar fue ignorado en medio del creciente murmullo de especulaciones atemorizadas. Los aldeanos se apiñaban, en voz baja, pero no menos aguda, como si la proximidad de la muerte exigiera reverencia y curiosidad. La señorita Marple permaneció inmóvil, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo, como si esperara solo la llegada del té. Sin embargo, tras su mirada serena, percibió los más mínimos detalles: las manos temblorosas del cura, el semblante débil, pero rápidamente recuperado de la señora Lacey, y las miradas persistentes del joven señor Harcourt hacia la vitrina abierta que ahora se abría al vacío. La gente revela más en su inquietud, reflexionó, que en todos sus modales cuidadosamente ensayados. Se había llamado a un alguacil, pero Lower Brimley no estaba acostumbrado a las emergencias y pasaría algún tiempo antes de que alguien llegara oficialmente. Mientras tanto, el vicario sugirió que todos prepararan las mesas auxiliares para el té, como si unas tazas de Darjeeling bien cargadas pudieran restaurar el orden en la velada. El té se servía con manos temblorosas. Las tazas tintineaban con fuerza contra los platillos. Las conversaciones florecían en voz baja. «Te dije que valía una fortuna», murmuró el señor Pritchard, el tendero, a su esposa. «Recuerda lo que te digo. Por eso el coronel se ha distanciado. Debió de ser demasiado cercano al ladrón». «Tonterías», susurró la señora Pritchard, aunque sus ojos se dirigieron con impaciencia hacia el grupo cerca de la puerta de la sacristía. Fue un shock, sin duda. El hombre estuvo colorado la mitad de la noche. Debió de tener el corazón desfallecido. La señorita Marple dejó que su cuchara resolviera lentamente, con la mirada fija en la señora Harcourt, quien se secó los ojos con un pañuelo en una expresión de dolor que parecía extrañamente ensayada. Sin embargo, un leve atisbo de satisfacción cruzó sus labios cuando los demás se dieron la vuelta. «¡Qué asunto tan terrible!», suspiró la señora Harcourt, dirigiendo su comentario a la propia señorita Marple. «Y pobre coronel Penrose. Claro, nunca es demasiado sorprendente. Los soldados siempre son hombres sanos y vigorosos, y a veces mueren repentinamente, ¿no?», sí dijo la señorita Marple en voz baja, con un tono tan suave como una pluma posándose sobre un cojín. «Aunque me atrevería a decir que los soldados tienden a ser bastante resistentes, a menos que surja algo inesperado». La mujer mayor esbozó una rápida e inquieta sonrisa y volvió a centrarse en su taza de té. Al otro lado de la sala, el joven Harcourt se inclinó hacia adelante, hablando a gritos con dos de los muchachos del pueblo que habían ayudado a organizar las pruebas. Alguien tenía una llave. «Esa es la única explicación», insistió. «Ellison jura que cerró la vitrina y yo mismo lo vi hacerlo. Así que, o miente, o existe otra llave». El cura, al oírlo, se sonrojó. «La cerré con llave», exclamó con la voz entrecortada. «Y no tengo otra llave. Juro que es mi puesto». Le temblaban tanto las manos que casi derramó el té. La mirada de la señorita Marple se posó en él. «El miedo puede ser muchas cosas», reflexiona: miedo a ser descubierto, miedo a la culpa o miedo a algo que uno sabe pero no se atreve a decir. La señora Lacey, que antes había fingido su desmayo con sospechosa precisión, ahora dominaba la mesa de damas, alzando la voz con la autoridad de quien disfruta de los chismes. «Escúchame. El coronel amenazaba con delatar a alguien», susurró. «Me lo dijo la semana pasada, en confidencia. Claro, era demasiado caballero para decir quién. Pero ahora todo está claro». «Sencillo», dijo la señora. Harcourt bruscamente. «¿Qué tiene de sencillo un muerto y una joya desaparecida?
De verdad, Doris, tu imaginación no te hace justicia. La señora Lacey resopló, ofendida, pero la señorita Marple descartó el comentario. A pesar de su estilo, la señora Lacey no solía ser propensa a inventar. Si el coronel realmente había estado amenazando a alguien, ese detalle importaba. Fue el señor Pritchard quien expresó la sospecha más acentuada. Se había acercado al cura, con la voz en un tono que otros podían oír. Parece extraño, ¿verdad?, que el caso estuviera cerrado en un momento y al siguiente el coronel muerto. Si me preguntas, Ellison, tienes que dar muchas explicaciones. El pobre cura casi dejó caer su platillo. «Juro que no sé nada de eso», dijo con voz aguda, casi estridente. Ni siquiera me acerqué al coronel. Estaba junto al himnario con la señora Finch cuando se le quebró la voz y se quedó mirando su taza con tristeza. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, observó el intercambio sin hacer comentarios, pero notó un detalle que otros parecieron pasar por alto. Cuando el cura mencionó estar con la señora Finch, la propia señora Finch frunció levemente el ceño, apretando los labios, lo que delataba su desacuerdo. Sin embargo, no dijo nada, prefiriendo entretenerse con un plato de galletas. Por fin llegó el policía del pueblo, el agente Willis, un joven corpulento cuyo casco le parecía demasiado grande. Se aclaró la garganta con una presunción que no tranquilizó a nadie. «Bien», declaró, «necesitaremos nombres, declaraciones, de todos ustedes, que nadie salga de la sala». Eso provocó otra ronda de susurros, indignaciones y ajustes apresurados de cuellos y chales. Quienes antes parecían audaces, ahora se encogían ante la perspectiva de preguntas oficiales. La señorita Marple, sin embargo, permaneció tan tranquila como un gato bajo el sol. Se fijaba en los detalles más pequeños. Incluso mientras Willis se movía torpemente con su libreta, la mano de la señora Dharcourt se detenía en su collar. El inquieto paseo del señor Harcourt cerca de las ventanas y las miradas triunfantes de la señora Lacey a quienes dudaban de sus chismes. Sobre todo, recordaba las descuidadas palabras del coronel Penrose esa misma noche. Uno mataría por algo así. Lo había dicho en broma, pero ¿era una broma? Mientras el té se enfriaba en tazas olvidadas y el alguacil fracasaba en sus intentos de poner orden, un solo sonido atravesó el murmullo de voces y el crujido seco de la porcelana contra la piedra. Una taza de té se había resbalado, haciéndose añicos en el suelo cerca de la silla del cura. Todas las cabezas se giraron. El rostro del cura estaba pálido. Sus manos se movían espasmódicamente como si hubiera visto algo o alguien que lo sacudió hasta el fondo. Y aunque nadie más pareció notarlo, la señorita Marple siguió la dirección de su mirada. No estaba fija en la taza rota, sino en la señora Harcourt, cuyos labios se curvaron en una leve y fría sonrisa. El agente Willis volvió a carraspear, rebuscando en su cuaderno, como si la correcta disposición de las páginas le otorgara autoridad. Los murmullos en el pasillo se habían calmado solo un poco, pero la tensión seguía rugiendo como una tormenta a punto de estallar. Cada aldeano observaba a los demás con una mezcla de sospecha y miedo, como si alguno de ellos pudiera revelarse de repente como el ladrón o, peor aún, el asesino. «Nos tomaremos esto como es debido», anunció Willis con voz temblorosa. «Cada uno dará su versión por turnos. Nadie debe irse hasta que haya hablado con ustedes». «Está muy bien», dijo la señora Harcourt con un tono tan agudo que cortó el aire. «Pero vamos a quedarnos aquí sentados indefinidamente. Algunos tenemos familias esperando, ¿sabe?» «La señora», respondió Willis con frialdad. «Un hombre ha muerto. Se quedará hasta que yo diga lo contrario». La señorita Marple
permanecía sentada en silencio, con la labor recién sacada del bolso. Las agujas tintineaban suavemente, un extraño contraste con las voces alzadas que la rodeaban. Para quienes no la conocían, parecía la viva imagen de la vida doméstica inofensiva, pero no pasó por alto el destello de irritación en los ojos de la señora Harcourt, ni la forma en que el joven Harcourt apretaba y aflojaba los puños como si esperara algo. El cura se sentó aparte, con la mirada fija en el suelo. Sus labios se movían débilmente, como si rezara, pero sus manos lo delataban, crispando cada vez que la conversación volvía al tema de la vitrina rota. «Creo que está bastante claro», dijo el señor Pritchard de repente, y su voz se oyó más lejos de lo que pretendía. Ellison era quien tenía la llave. «Dice que la cerró, pero aún así fue robada. ¿Quién más podría ser?» Un murmullo de asentimiento recorrió el pasillo. La señora Lacey asintió vigorosamente, ansiosa porque alguien confirmara sus sospechas. «¡Eso no es cierto!», gritó el cura, levantando por fin la cabeza. Su rostro pálido brillaba de sudor. «Les juro que no volví a tocar al coronel ni la caja después de cerrarla». Dudó, mirando a la señora Finch. Estaba en otra parte. La señora Finch arqueó las cejas, pero no dijo nada. La señorita Marple notó el silencio, tan tajante como una negación. «En otro lugar, sí», dijo la señora Harcourt con un sorbo. «Qué conveniente. Si quieres saber mi opinión, te has estado comportando de forma extraña toda la noche, murmurando para ti misma, sobresaltada ante las sombras. Una conciencia culpable habla más fuerte que las palabras». El cura abrió y cerró la boca, pero no hubo respuesta. Bajó la mirada una vez más, con los hombros encorvados como un hombre que espera su juicio. La señorita Marple dejó de pensar un momento. Pensó en los muchos jóvenes que había visto en St. Mary Mead a lo largo de los años, aquellos sorprendidos en alguna travesura que no se atrevían a confesar. Había culpa en el comportamiento del cura, sí, pero la culpa no siempre es la misma. A veces no se debe a un delito cometido, sino a una verdad oculta por una razón completamente distinta. Fue el señor Harcourt quien echó leña al fuego. «Lo vi cerca de la sacristía antes», declaró, «justo cerca de la puerta donde encontraron al coronel. Finge lo contrario, pero lo vi con total claridad». «Eso no es verdad». La voz del cura se quebró. «Nunca me acerqué». Se detuvo de repente, con dificultad. Luego, en un susurro, añadió: «Entonces no, el desliz no pasó desapercibido». Un rumor se extendió por el pasillo. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó el señor Pritchard. «¿No entonces? ¿Así que admite que estuvo cerca de la sacristía?». Las manos del cura temblaban con tanta fuerza que el té salpicó de su taza. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La señorita Marple reanudó su labor de punto, con la mirada baja, pero el oído atento. Había captado algo que los demás habían pasado por alto: el pequeño jadeo de la señora Harcourt ante la admisión del cura, rápidamente disimulado por una tos. ¿Por qué debería preocuparme tanto su presencia cerca de la sacristía? A menos, claro, que supiera más de lo que deseaba revelar. El agente Willis se adelantó torpemente, sacando pecho. «Basta, no más acusaciones a gritos. Llegaré al fondo del asunto, recuerden mis palabras. De uno en uno, así será». Primero visitó a la señora Lacey, quien no perdió tiempo en repetir que el coronel había hablado de delatar a alguien, pero cuando Willis la presionó para que le diera detalles sobre cuándo exactamente lo había dicho y bajo qué circunstancias, titubeó. Bueno, no lo recuerdo con exactitud, la semana pasada, o quizás la anterior. Fue vago, por supuesto, pero sé lo que oí. La señorita Marple captó el revelador parpadeo de sus párpados. Quizás no fuera una mentira completa, pero tampoco toda la verdad.
Los chismes a menudo contienen una pizca de realidad envuelta en imaginación. Puede que el coronel haya dicho algo, pero ¿fue una amenaza o una simple bravuconería lo que la señora Lacey había convertido en escándalo? El alguacil parecía satisfecho, aunque sus notas eran un borrón de líneas sin sentido. Pasó a hablar con el señor Harcourt, quien relató su afirmación de haber visto al cura cerca de la sacristía. Su tono era seguro, su actitud indignada. Sin embargo, la señorita Marple notó cómo apartó la mirada de Willis al presionar la hora exacta. Justo antes de que el reloj diera las 9, dijo, pero su voz tembló, apenas un poco. Quien dice la verdad rara vez duda sobre momentos sencillos y quienes exageran, sí. El cura se tapó la cara con las manos, negándose a hablar más. Los susurros se hicieron más fuertes. Para muchos en la sala, su silencio era casi una confesión, pero la señorita Marple sabía más. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si hablara consigo misma, aunque sus palabras se oían lo suficiente como para ser oídas. Es curioso cómo somos tan rápidos para decidir quién es culpable, y sin embargo, el objeto en sí, Astrolabios, todavía ha desaparecido. La sala se quedó en silencio por un instante. Su comentario, por leve que fuera, les había recordado el misterio central. Si el cura era realmente el ladrón, ¿dónde estaba el astrolabio? ¿Y qué había de los fragmentos encontrados en la mano del coronel? El agente Willis se enderezó, repentinamente ansioso. «Muy bien, señora. Registramos el pasillo, cada rincón. Si la cosa está aquí, la encontraremos». Los aldeanos se revolvieron, murmuraron y protestaron. Pero Willis giró órdenes, enviando hombres a revisar armarios, roperos e incluso los estantes de los himnarios. Sillas rasparon el suelo, puertas se cerraron de golpe, el polvo se levantó en los rincones descuidados. La señorita Marple permaneció en su silla, con las agujas de St. Bassett tejer firmes una vez más. Sabía que semejante búsqueda no daría muchos resultados. Un ladrón lo suficientemente astuto como para robar ante tantas miradas no dejaría el premio tan cerca. Aún así, las búsquedas a menudo revelan cosas distintas a las buscadas. Y así resultó, porque cuando el señor Pritchard abrió el cajón de una mesita auxiliar, lanzó un grito de sorpresa. Allí, entre las hojas de himnos y un candelabro roto, yacía no el astrolabio, sino algo completamente distinto, una pequeña bolsa de terciopelo, manchada con lo que sospechosamente parecía tierra fresca. «¿De quién es esto?», preguntó Willis, agarrando la bolsa. Aflojó el cordón y vertió su contenido en la palma de su mano. De ella salieron 3 monedas antiguas, de plata deslustrada, marcadas con diseños isabelinos. Un jadeo recorrió la sala. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. Monedas de la misma época que el astrolabio, escondidas sin cuidado y, sin embargo, intactas. Una pista curiosa, sin duda. El agente se giró, entrecerrando los ojos. «Y apuesto a que no son solo baratijas. Alguien aquí sabe más de lo que dice». Antes de que alguien pudiera responder, se oyó una voz aguda y acusadora. «¡Era él!», gritó la señora Harcourt, señalando con un dedo tembloroso al cura. «Siempre supo dónde estaban escondidos». El cura lanzó un grito ahogado, mitad negación, mitad desesperación. Y en ese momento la señorita Marple vio más que miedo en su rostro. Vio un terrible reconocimiento. La sala pareció congelarse en ese instante, con todas las miradas fijas en la cortina temblorosa mientras resonaba la voz de la señora Harcourt. Su mano permaneció extendida, con el dedo acusador como una daga en el aire. El agente Willis, resoplando por la importancia de la acción, acortó la distancia en 2 zancadas. «Bueno», Ellison dijo con voz firme, aunque no firme, «tienes que darme algunas explicaciones».
¿Por qué estaban escondidas estas monedas en el pasillo y qué sabes de ellas? El cura entreabrió los labios, pero su respuesta fue vacilante. Su rostro palideció hasta parecer a punto de desmayarse. Juntó las manos en un gesto que podría haber sido de oración o de desesperación. «No lo sé», susurró con voz ronca. «Te lo juro, no lo sé». Los aldeanos murmuraban. Los susurros susurraban como el viento entre las hojas secas. La sospecha había echado raíces, y una vez que lo hizo, creció rápidamente. La señora Lacey se aferró a su chal sobre los hombros como si la culpabilidad del cura pudiera trascender la habitación. El señor Harcourt, con un brillo demasiado intenso en los ojos como para ser aliviado, se inclinó hacia adelante con entusiasmo, presionando a Willis para que actuara. La señorita Marple no se movió. Sus agujas se detuvieron solo un instante. Luego reanudaron su tic-tac constante. Para ella, la escena tenía todo el sabor de lo que había visto a menudo en St. Mary Mead. La rápida avidez con la que una comunidad podía atacar a uno de los suyos aferrándose a la explicación más fácil. Sin embargo, la naturaleza humana, lo sabía, rara vez era tan ordenada. La señora Harcourt aprovechó el momento con entusiasmo. «Hace tiempo que sospecho del extraño comportamiento de Ellison», declaró, con la voz yéndose por encima de los susurros. Murmurando para sí mismo, desapareciendo durante horas. ¿Quién sabe qué asuntos oscuros ha estado tramando? El cura se estremeció, pero aún así no hubo negación. Fue la señora Finch, normalmente tímida, quien se aventuró a protestar levemente. «No creo que sea capaz de algo así», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Es amable, siempre ayuda con los libros del coro y cuida de los niños durante las clases. No creo que lo haga». Su voz se apagó bajo el peso de las miradas fijas. La señorita Marple inclinó la cabeza levemente. Una lealtad así no se daba a la ligera. A menudo hablaba de verdades que la mayoría desconocía. El agente Willis volvió a abrir la bolsa de terciopelo y examinó las monedas a la luz de la linterna. Bueno, no se pusieron allí solas, y si el astrolabio ya no está, quizá éstas formaban parte de la misma colección. Quien las puso aquí no quería que las encontraran demasiado pronto. «Exactamente», dijo rápidamente la señora Harcourt. «¿Y quién tenía más control del lugar que Ellison? Podía entrar y salir a voluntad. Es obvio». La suave voz de la señorita Marple rompió la tensión. «Las explicaciones obvias suelen ser convenientes, señora Harcourt, pero me pregunto por qué un hombre culpable escondería monedas valiosas con tanta negligencia, donde cualquier cajón podría ser abierto. Parece más un acto precipitado que un plan deliberado». Siguió un silencio y varias cabezas se volvieron hacia ella. La señorita Marple mantuvo una mirada apacible, con las manos ocupadas con el hilo. El señor Harcourt fue el primero en decírselo, con un tono cortante. «¿Y quién más lo haría?» Nadie más tenía una razón. «Razón», repitió la señorita Marple pensativa. «Qué palabra tan complicada. La gente suele actuar por razones completamente invisibles para quienes la rodean». Su comentario, aunque leve, hizo que la señora Harcourt apretara los labios con fuerza. El cura, mientras tanto, se había hundido en su silla, con los hombros encorvados. El agente Willis, nervioso por el desafío a su impecable conclusión, intentó recuperar el control. «Registramos el resto del salón», declaró, agitando las monedas hacia los presentes. «Si hay más, lo encontraremos». Los aldeanos se dispersaron siguiendo sus indicaciones, abriendo armarios, moviendo himnarios, incluso mirando debajo de las sillas. El aire se llenó del roce de la madera, el golpeteo de las cajas y el persistente murmullo de la especulación. Fue la señora Finch quien descubrió la siguiente rareza.
lanzó un grito de sorpresa desde cerca del escenario, donde los actores del pueblo guardaban sus disfraces. Willis corrió a su lado, abriéndose paso entre los demás. Allí, colgado entre túnicas descoloridas y capas apolilladas, había un único guante de terciopelo. Era de fina factura, aunque ligeramente deshilachado en los bordes, y estaba salpicado con una mancha oscura que parecía inquietantemente sangre seca. Se oyeron nuevos jadeos. El guante fue bajado con cuidado, y todas las miradas se volvieron instintivamente hacia el cura. «Nunca lo había visto antes», susurró, pero su voz era tan débil que casi se perdió bajo el ruido. «Lo más probable es que se le haya caído», gritó la señora Lacey. «Ya ves que no es de ningún disfraz. ¿De quién más podría ser?» Las agujas de la señorita Marple se detuvieron de nuevo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el guante. «Un guante izquierdo», murmuró en voz baja. «Curioso. Y solo uno. Qué inconveniente es perder el par». Su comentario, aparentemente frívolo, pasó desapercibido para la mayoría de los oyentes. Pero notó que la señora Harcourt se ponía rígida, tocando su bolso por reflejo, como para asegurarse de su contenido. Willis, ajeno a las sutilezas, ladró que el guante se guardaría como prueba. Se giró de nuevo hacia el cura, quien había cerrado los ojos como si pudiera aislarse de toda la habitación. La señorita Marple vio el terror en su expresión. Pero había algo más que lo hacía resignarse. La mirada de un hombre que sabía que su silencio solo lo condenaba, pero que no se atrevía a decir la verdad. Los susurros de los aldeanos volvieron a aumentar. Primero las monedas, luego el guante. Debía ser él. ¿Quién más podría ser? Y así el nudo de la sospecha se fue estrechando cada vez más. Pero la señorita Marple, observando en silencio, pensó en las palabras jactanciosas del coronel, en el trozo de papel que había dejado atrás, en el fragmento roto que aferraba en su mano. Había algo más que un simple robo o pánico, mucho más. Devolvió su trabajo a su bolso y juntó las manos con cuidado, porque había visto, en el fugaz gesto de la señora Harcourt, algo que la inquietó profundamente. Sentía que la verdad se acercaba, y con ella el peligro. El descubrimiento del guante manchado sumió el salón parroquial en un silencio inquieto, interrumpido solo por susurros y el arrastrar de pies inquietos. Los aldeanos, tan rápidos en declararse culpables, ahora parecían temerosos de sus propias palabras, pues si indicios tan sombríos podían aparecer de la nada, ¿quién sabía qué más se encontraría antes de que terminara la noche? El agente Willis aferró el guante como si fuera prueba suficiente para llevar al cura directo a la cárcel. «Esto es condenatorio», murmuró, no con la suficiente suavidad. «Primero las monedas, ahora esto. El hombre está empapado en ello». La única respuesta del cura fue el silencio, aunque apretó la mandíbula como si reprimiera un pensamiento indecible. Parecía menos un criminal que un hombre, perseguido por su propia conciencia. La señorita Marple, sentada con recato, paseaba la mirada por la sala. No era el cura quien le interesaba en ese momento, sino las reacciones de los demás. El señor Harcourt se había erguido con petulante seguridad, como si la apariencia del guante le hubiera dado la razón. La señora Lacey absorbió el escándalo como un tónico. Y, señora Harcourt, las manos de la señora Harcourt temblaban al levantar su taza de té, aunque su rostro permanecía sereno. El temblor de las manos puede significar muchas cosas: miedo, conmoción o un conocimiento que uno no se atreve a compartir. El agente anunció que comenzaría el interrogatorio formal, pero antes de que pudiera pronunciar el primer nombre, la señora Lacey se inclinó con entusiasmo hacia la señora Harcourt. Su voz llegó más lejos de lo que ella creía. «Seguro que tú también lo habrás notado. Ellison andaba merodeando antes,
susurrando para sí mismo, y siempre tan nervioso. Si eso no es culpa, no sé qué es. La señora Harcourt la miró fijamente. Los nervios no prueban la culpa, Doris. Si lo hicieran, medio pueblo estaría en el banquillo de los acusados. El intercambio llamó la atención de los vecinos, y pronto un grupo de aldeanos se reunió alrededor de las dos mujeres. Sus voces se solaparon, y los chismes se acaloran cada minuto. Era Ellison, recuerda lo que te digo, insistió el señor Pritchard con su cara redonda enrojecida. Las monedas, el guante, la evidencia habla por sí sola. Se pueden plantar pruebas, murmuró la señorita Marple, tan suavemente que sólo la señora Finch, que estaba a su lado, la oyó. La tímida mujer se giró, frunciendo el ceño. ¿Quieres decir que alguien lo puso ahí para que pareciera culpable? La señorita Marple asintió levemente. No sería la primera vez. Mientras tanto, el joven señor Harcourt se acercó al cura, con la voz en un tono que todos podían oír. Díganos la verdad, Ellison. Estaba cerca de la sacristía. Tenía la llave. ¿Qué problema tenía con el coronel? El cura alzó la cabeza bruscamente. No tenía nada que objetar, gritó con la voz entrecortada. Ninguno en absoluto. Entonces, ¿por qué murió sosteniendo un trozo del astrolabio? Insistió Harcourt con ojos brillantes. No lo sé, susurró el cura. No sé cómo lo consiguió. La señorita Marple observó el intercambio, su mirada desviándose de la postura agresiva de Harcourt hacia la tenue capa de sudor en su frente. El afán de condenar, pensó, a veces puede ser afán de distraer. La señora Lacey no había terminado. Se acercó a la señora Harcourt una vez más, bajando la voz, aunque aún alcanzaba a otros. ¿Y tú, Clara? Fuiste la última en estar cerca de él. Te vi a su lado antes de que empezara el alboroto. Se levantó un murmullo de sorpresa y curiosidad. La taza de té de la señora Harcourt golpeó el plato antes de que ella lo sujetara. «¿Cómo te atreves a sugerir semejante cosa?», dijo con frialdad. «Hablé con el coronel, sí, pero solo de la forma más común. Se divertía, como solía hacer, con historias de sus campañas. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras escuchaba. ¿Era algo común? Sin embargo, el coronel había sido un hombre que disfrutaba provocando, azuzando las debilidades. Se preguntó qué habría pasado entre él y la señora Harcourt esa noche. El señor Pritchard echó leña al fuego. ¿Y no tuvo alguna vez negocios con su difunto esposo, la señora Harcourt? ¿Algo relacionado con tierras? Sus ojos brillaron. Asuntos viejos, resueltos hace tiempo. No tiene nada que ver con esto. Pero la sala había captado el aroma de la intriga, y los rumores se extendieron como ondas. Los viejos asuntos rara vez están tan resueltos como la gente afirma. El agente intentó restablecer el orden, dando un puñetazo en la mesa más cercana. «Ya basta. Yo haré el interrogatorio, uno a uno, y basta de gritos por toda la sala». Sin embargo, mientras él bramaba, la señorita Marple observaba las sutiles señales a su alrededor. La desesperación del cura, la ira de la señora Harcourt, su entusiasmo, el entusiasmo de la señora Lacey. Y siempre el astrolabio ha desaparecido, como una sombra sobre todos ellos. Cuando por fin Willis visitó formalmente al cura, la voz del pobre hombre tembló tanto que muchos se inclinaron para captar sus palabras. Admitió a regañadientes que sí había estado cerca de la puerta de la sacristía, pero solo esa misma noche, antes de que comenzara la exhibición. Dijo que había ido a buscar himnarios. Nada más. «¿Por qué no lo dijiste de inmediato?», preguntó Willis. «Tenía miedo», confesó el cura, retorciéndose las manos. «Temía que pareciera sospechoso. Y así ha sido». La señora Harcourt soltó una breve y amarga carcajada. «Te has hecho la cama». Pero la señorita Marple captó algo extraño.
Cuando el cura mencionó ir a buscar himnarios, la señora Finch asintió levemente, como confirmándose a sí misma. No había dicho nada, pero su expresión sugería que sabía que decía al menos parte de la verdad. Y así la noche se hizo más profunda, con los chismes transformándose en acusaciones, las sospechas cayendo donde quisieron y los secretos asomándose por debajo de la superficie como piedras reveladas por una marea que retrocede. La señorita Marple guardó su labor de punto y se sentó con las manos entrelazadas, con el rostro sereno. Pero su mente seguía funcionando, tan aguda como siempre, porque había notado no sólo lo dicho, sino también lo no dicho. La verdad aún no estaba a su alcance, pero se acercaba, y pronto, sospechaba, otra revelación saldría a la luz. El salón parroquial se había convertido en una atmósfera de jaula. Cada aldeano paseaba de un lado a otro o susurraba como si estuviera atrapado en sus propias sospechas. El agente Willis seguía fanfarroneando sobre el orden, pero era evidente que estaba tan abrumado como los demás. Post, párroco, permanecía encorvado en su silla, pálido y sudoroso, mientras que la señora Harcourt mantenía una compostura gélida que se volvía más frágil a cada minuto que pasaba. La señorita Marple permaneció sentada en silencio, con la mirada fija en un rostro tras otro. La tensión de la noche era reveladora. La gente se revela cuando se la presiona demasiado. Ya empezaban a aflorar los pequeños gestos descuidados, el golpeteo del pie del señor Harcourt, la forma en que la señora Lacey se inclinaba con excesiva ansiedad ante cada palabra susurrada y la costumbre de la señora d'Harcourt de tocarse el bolso cada vez que se mencionaba el guante. Era casi medianoche cuando el agente Willis anunció por fin que acompañaría al cura a la sacristía para un interrogatorio privado. Las protestas del cura fueron débiles, medio ahogadas por el miedo, y el agente lo instó a avanzar con torpe autoridad. Los dos desaparecieron por la puerta de la sacristía, dejando a los demás en un silencio incómodo. El silencio no duró. La señora Lacey se inclinó de inmediato hacia la señora Finch, con la voz lo suficientemente aguda como para que otros la oyeran. «Claro que sí, todo saldrá a la luz ahora. Se derrumba y confesará, y entonces sabremos la verdad». La señora Finch se removió incómoda. «Quizás, pero a veces la gente se ve obligada a decir cosas que nunca dijo, simplemente por miedo». La señorita Marple asintió suavemente a la mujer. Fue una observación sabia, aunque dicha con la vacilación propia de alguien no acostumbrado a tanta firmeza. Los minutos transcurrían lentamente. La puerta de la sacristía permanecía cerrada. Los aldeanos se inquietaban y sus murmullos volvían a aumentar. El señor Harcourt caminaba de un lado a otro, murmurando que ya era hora de tomar una decisión. La señora Harcourt, aún sentada, lo observaba con una expresión que oscilaba entre la irritación y el orgullo, aunque le temblaban los labios cada vez que se mencionaba la sacristía. Por fin, un sonido rompió la inquietud que aguardaba un estruendo seco desde el interior de la sacristía. Las sillas chirriaron al ponerse de pie la mitad del salón. La voz de Willis rugió, amortiguada por la gruesa puerta de madera. Luego se oyó otro grito más sonoro, corto y ahogado. La señorita Marple fue de las primeras en levantarse, aunque se movía con calma y firmeza, mientras los demás se apresuraban a acercarse. La puerta de la sacristía se abrió de par en par, y lo que vieron sus ojos silenció la sala al instante. El agente Willis se arrodilló en el suelo, con el casco torcido, junto al cuerpo inmóvil del cura. La cabeza del joven colgaba hacia un lado, su rostro tan pálido como la cera de la vela sobre el altar. En su mano, sorprendentemente, aferraba un segundo fragmento de latón dentado, inconfundiblemente parte del astrolabio desaparecido. Los jadeos llenaron el aire. «¡Está muerto!», gritó Willis con voz temblorosa. «Veneno o algo así.
Hablaba un momento y al siguiente se ahogaba. Se interrumpió, con la cara roja de pánico. La sala estalló en confusión. La señora Lacey gritó, y su voz estridente resonó en las vigas. El señor Pritchard exigió saber cómo había sucedido. La señora Harcourt se llevó un pañuelo a la boca, con los ojos abiertos, pero curiosamente secos. La señorita Marple dio un paso adelante, con expresión seria. Se inclinó ligeramente, con la mirada fija en el fragmento que el cura sostenía en su mano. Los aldeanos se acercaron, esforzándose por ver. «Así que lo tuvo todo el tiempo», dijo el señor. «Harcourt», triunfó. «Primero una pieza con el coronel, ahora otra con Ellison. Eso lo prueba». La señorita Marple negó levemente con la cabeza. «¿Qué prueba exactamente?», preguntó con voz serena. «¿Qué tenía el fragmento?». «Sí». «¿Que era culpable del robo o de las muertes?». «En absoluto. Los objetos se pueden guardar con la misma facilidad que las monedas en un cajón o un guante en una caja de disfraces». Las palabras silenciaron la sala, aunque Willis parecía demasiado nervioso para comprender su significado. «Solo sé que se ha ido», murmuró el agente, «y eso significa que la verdad muere con él». Pero la señorita Marple pensaba de otra manera. La verdad rara vez moría con la víctima. Persistía en las nimiedades, las palabras descuidadas, las contradicciones que nadie más percibía. Mientras el cuerpo del cura era llevado a la habitación contigua, los aldeanos regresaron a sus asientos en un silencio contenido. El miedo se había intensificado. Una muerte podía ser una desgracia, dos solo podían significar malicia deliberada. Y ahora las sospechas no solo recaen sobre el cura, sino sobre todos ellos. La voz de la señora. Lacey temblaba mientras le susurraba a su vecina. «Si no era él, debía ser uno de nosotros». La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo. Miró al otro lado del pasillo a la señora Harcourt, quien se había quedado completamente quieta, con el bolso firmemente apretado contra el costado. Luego volvió la mirada hacia el señor Harcourt, quien evitó su mirada con repentino nerviosismo. La red se cerró. El astrolabio seguía desaparecido, pero las muertes habían dejado claro que alguien en el salón parroquial tenía más que perder de lo que se atrevía a admitir. Y la señorita Marple, observando con silenciosa paciencia, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien cometiera un error fatal. Apenas se había movido el cuerpo del cura cuando los susurros se reanudaron. Esta vez, sin embargo, eran más agudos que antes. Los aldeanos ya no hablaban solo de conmoción, sino de peligro, pues con una segunda muerte en la sala, todos los hombres y mujeres presentes temían a su propia sombra. El agente Willis se secó la frente con un pañuelo e intentó aparentar serenidad. «Nadie se va hasta que llegue el inspector del condado», declaró. «Esto se ha excedido». Su voz tembló, delatando la verdad de que estaba fuera de lugar. Los aldeanos se agruparon en grupos más pequeños. Las conversaciones se superponen, urgentes y tensas. Ya no eran especulaciones vanas, sino una necesidad frenética de protegerse de las sospechas. La señora Lacey, como siempre, tomó el mando de su círculo. «Está claro», insistió, con sus perlas tintineando al gesticular. «El cura era culpable. Mató al coronel y luego intentó ocultarlo. Pero, acorralado, prefirió el veneno a la revelación. Ese fragmento en su mano era su confesión. ¡Qué conveniente!, ¿verdad?», murmuró la señora Finch, sorprendiendo a quienes la rodeaban con la firmeza de su tono. «Demasiado conveniente, si me preguntan. La gente no se aferra a las confesiones con tanta precisión cuando muere». La señorita Marple, sentada cerca, se permitió una leve sonrisa. La tímida señora Finch también había empezado a ver más allá de la superficie. El miedo agudizaba los sentidos de maneras curiosas.
El señor Harcourt, que había estado paseándose inquieto, se giró bruscamente hacia la señora Finch. —¿Sugiere que alguien más lo puso ahí? —Sugiero —respondió ella, sonrojándose al ver que él la miraba fijamente—, que las cosas pueden no ser tan sencillas como parecen. La mirada de la señorita Marple se detuvo en Harcourt. Su indignación fue demasiado rápida, demasiado defensiva. Un hombre ansioso por achacar la culpa a otros solía cargar con la carga más pesada. La señora Harcourt, quien había permanecido en silencio desde el colapso del cura, habló ahora en un tono más frío que la noche de otoño. Sea cual sea la verdad, 2 hombres han muerto, y si alguien en esta sala es responsable, tenemos derecho a saber quién. Con inspector o sin él, no podemos quedarnos aquí sentados eternamente mientras un asesino camina entre nosotros. Sus palabras inquietaron. Varios aldeanos asintieron, murmurando en señal de acuerdo. El aire se llenó de sospecha, y cada uno observaba a los demás con miradas furtivas y asustadas. La señorita Marple juntó las manos cuidadosamente sobre su regazo, con la mirada serena, aunque sus pensamientos estaban ocupados. Recordó el comentario descuidado del coronel Penrose. Uno mataría por algo así. Y pensó en los últimos momentos del cura, con el rostro marcado no por la culpa, sino por la perplejidad, como si hubiera sido golpeado por algo inesperado. No, la verdad estaba en otra parte. Fue entonces cuando la señora Lacey se inclinó hacia la señora Harcourt con voz aguda. —Estabas cerca de él, Clara. Tú misma lo dijiste. Quizás sabes más de lo que aparentas. La sala quedó en silencio al instante y todos los oídos atentos a la respuesta. Los ojos de la señora Harcourt brillaron. ¿Cómo se atreve a sugerir semejante cosa? Solo hablé con el coronel, como muchos de nosotros. No tuve nada que ver con esta tragedia. La señorita Marple notó el leve temblor en su mano cuando volvió a levantar su taza. Un temblor que desmentía el hielo en Bechaista, su voz. Sin embargo, parece muy seguro de la culpabilidad de Ellison, dijo la señorita Marple en voz baja, con tono familiar. Más seguro, quizás, de lo que justifican las pruebas. La señora Darcourt se giró bruscamente hacia ella. —¿Me está acusando, señorita Marple? La expresión de la anciana era suave, casi de disculpa. Oh, no, solo observaba. En mi pueblo, a menudo he notado cómo la gente se muestra más dispuesta a condenar a otra cuando ellos mismos temen ser sospechosos. El comentario cayó como una piedra en agua quieta. Una ola de silencio se extendió. Los labios de la señora Harcourt se apretaron en una fina línea, pero no dijo nada más. Mientras tanto, el señor Pritchard, deseoso de desviar la atención, habló en voz alta. Bueno, si no era el cura, ¿quién? Deberíamos considerar quién tenía más que ganar con la muerte del coronel. Y desde el astrolabio, añadió la señora Finch en voz baja pero firme. La mención del objeto reorientó la sala, pues en medio de la confusión de la muerte, casi habían olvidado el premio robado. El astrolabio seguía desaparecido. Sus fragmentos habían aparecido como burlas, pero el conjunto permanecía oculto. La señorita Marple se recostó ligeramente, con los ojos entornados como si estuviera pensando. La gente ya se hacía notar, poco a poco. El entusiasmo de Harcourt, la actitud defensiva de la señora Darcourt, el gusto de la señora Lacey por el escándalo, la necesidad del señor Pritchard de señalar hacia otro lado, y, a pesar de todo, la silenciosa certeza de que el astrolabio era la verdadera clave del rompecabezas. —Dime —dijo de repente, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran—, ¿alguien se ha parado a pensar por qué dejaron esa nota tan peculiar en el estuche? El tiempo no se puede detener. ¡Qué comentario tan extraño! Parece menos obra de un ladrón
y más de alguien que intenta demostrar algo. Se hizo el silencio. La frase había flotado en el aire desde el robo, pero con la conmoción de los acontecimientos había quedado casi olvidada. Ahora, ante la serena pregunta de la señorita Marple, recobró su fuerza. La señora Lacey parpadeó. ¿Un punto? ¿Qué clase de punto? Eso respondió la señorita Marple. Es lo que debemos descubrir, y sospecho que antes de que acabe la noche alguien nos mostrará exactamente qué querían decir con eso. Los aldeanos se removieron inquietos. Sus palabras tranquilas los helaron más que las bravuconadas de Willis, porque el tono de la señorita Marple no transmitía duda alguna. No solo especulaba, sino que esperaba. Y al otro lado del pasillo, sin que la mayoría la viera, la mano de la señora d'Harcourt se apretó una vez más sobre su bolso, con un leve destello de alarma en sus ojos. El aire en el salón parroquial se había vuelto denso, casi sofocante, como si las propias vigas de madera presionaran con el peso de la sospecha. Afuera, el cementerio permanecía en silencio bajo la luz de la luna, pero dentro los aldeanos se movían con inquietud, con la mirada fija en cualquier rostro que pudiera ocultar culpa. El agente Willis permanecía de pie cerca de la puerta de la sacristía, con el casco echado hacia atrás, murmurando para sí mismo mientras garabateaba en su cuaderno. Carecía de estrategia. Solo la desesperada esperanza de llenar una página de palabras le otorga autoridad. En realidad, era la serena presencia de la señorita Marple lo que anclaba la sala, aunque la mayoría aún no se daba cuenta. La señora Lacey, inquieta, no pudo resistirse a insistir en sus teorías una vez más. Todo se reduce al cura, declaró a cualquiera que la escuchara. Él tenía la llave, lo encontraron con el fragmento y ahora está muerto. Seguro que ahí termina todo. ¿Se acabó? La suave voz de la señorita Marple resonó por la habitación, pero el astrolabio sigue desaparecido, y 2 muertes rara vez se explican con tanta sencillez. No, señora Lacey, me temo que el final aún no ha llegado. Se extendió un murmullo inquieto y apagado. Incluso la señora Lacey se removió en su asiento, desconcertada por la tranquila seguridad de la señorita Marple. Fue entonces cuando la señora Finch, que había permanecido sentada en silencio, se puso de pie de repente. Le temblaban las manos, pero su voz, aunque baja, se oía con claridad. «Hay algo que debo decir. Debería haber hablado antes, pero tenía miedo». Todas las miradas se volvieron hacia ella. El agente Willis casi dejó caer su cuaderno de la sorpresa. «¿Qué ocurre, señora Finch?», preguntó la señorita Marple, con un tono más informal que previamente. La señora Finch juntó las manos con fuerza. «Cuando el coronel me dejó esta tarde, dijo algo muy extraño. Se acercó, casi en un susurro, y me dijo que el tiempo corría en contra de alguien en este pueblo. No lo entendí entonces. Pensé que era una de sus florituras dramáticas. Pero cuando vi la nota en el estuche, el tiempo no puede detenerse, comprendí que debía significar algo más. Una ola de asombro recorrió la sala. «Nunca mencionaste esto antes», ladró Willis, inflándose. «Tenía miedo», admitió la señora Finch, sonrojándose. Con el coronel muerto y ahora el pobre señor Ellison, temía que pareciera que sabía más de lo que sabía. Pero juro que eso fue lo que dijo. La señorita Marple asintió lentamente, entrecerrando los ojos, pensativa. «Muy acertado de su parte compartirlo ahora, señora Finch. Tales comentarios rara vez son descuidados. El coronel estaba insinuando algo, quizá algo que había descubierto». El señor Harcourt resopló. «O quizás solo estaba jugando contigo. Disfrutaba haciendo sentir pequeños a los demás». «Posiblemente», admitió la señorita Marple, «pero no se dejan notas crípticas para entretenerse. Alguien quería que pensáramos en el tiempo. La pregunta es, ¿por qué?».
Los aldeanos intercambiaron miradas desconcertadas. El enigma de la frase los carcomía, su significado elusivo, pero innegablemente central. Fue en ese momento que el agente Willis, en su torpe búsqueda por la sacristía, tropezó con algo que había pasado desapercibido. Del bolsillo del abrigo del cura caído sacó un papel doblado. «Otra nota», anunció, alzándose con el triunfo teatral. Los jadeos se escucharon una vez más. Willis lo abrió y entrecerró los ojos para ver lo que estaba escrito. Decía: «Las estrellas mostrarán el camino». La confusión estalló de inmediato. «¡Las estrellas!», exclamó la señora Lacy. «¿Qué tontería es esta?». La señorita Marple, sin embargo, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. «No es ninguna tontería, señora Lacy. Un astrolabio es un instrumento para leer las estrellas. Quien escribió esto sabía exactamente de qué se trataba». Los aldeanos guardaron silencio, asimilando la insinuación. El astrolabio desapareció. Los fragmentos, las frases crípticas, todo apuntaba a un patrón, un mensaje deliberado oculto a simple vista. La señora Harcourt rompió el silencio con voz aguda. Si el cura llevaba esa nota, solo demostraba su culpabilidad. Debía de estar jugando con nosotros, esparciendo pistas para confundirnos. La señorita Marple la miró con amabilidad, aunque sus palabras fueron frías. «O quizás, señora Harcourt, alguien más le dio la nota. Un hombre asustado podría llevarse lo que le pusieron en la mano, incluso sin entenderlo. Tales cosas a veces tienen la intención de incriminar». Los labios de la señora Dashcourt se apretaron, pero no dijo nada más. El señor Pritchard murmuró sombríamente primero un acertijo sobre el tiempo, ahora uno sobre las estrellas. Todos nos volveremos locos antes del amanecer. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Loca, quizá, pero no ciega, porque en tales enigmas reside la verdad, y la verdad tiene una forma de salir a la luz, por muy bien escondida que esté. Las palabras volvieron a salir de la habitación en silencio, cargadas con la certeza de que el misterio se profundiza. No se resolvía. 2 hombres estaban muertos. El astrolabio seguía desaparecido, y ahora había mensajes y alusiones, tal vez sugiriendo que el asesino no había terminado. Y en el incómodo silencio, la señorita Marple vio lo que pocos notaron: un leve destello de alarma en los ojos del señor Harcourt, rápidamente disimulado. Un destello que le indicó que él, al menos, entendía las notas mucho mejor de lo que quería que nadie supusiera. La nota había proyectado una nueva sombra sobre el pasillo, más profunda que la noche del exterior. Las estrellas mostrarán el camino. La frase persiste en cada mente, provocando más inquietud que claridad. Era como si la mano del asesino se hubiera extendido para jugar con ellos, burlándose de su confusión. El agente Willis, sudando copiosamente, metió el papel en su cuaderno. «Es otro acertijo», dijo con brusquedad. «Nada más. Probablemente sea una treta del cura». Pero su intento de desestimarse no encontró eco. Los aldeanos estaban inquietos. Sus miradas se deslizaban unas de otras como gatos cautelosos. Un acertijo, sí, pero no uno inventado por un joven tímido que temblaba ante cada sombra. Alguien más había tejido este hilo, y el cura había quedado atrapado en él. La voz de la señora Lacy volvió a alzarse, tan ansiosa como siempre. Esto demuestra que siempre fue culpable. ¿Por qué, si no, habría continuado con semejante disparate? Era parte de su plan, estoy segura. La señorita Marple levantó la vista de sus manos juntas, con expresión apacible. Quizás, pero claro, señora Lacy, los hombres culpables no suelen dejar enigmas tras de sí. Se esfuerzan mucho más por borrar todo rastro. Los enigmas los dejan quienes se sienten seguros o quienes desean desviar sospechas.
Una oleada de inquietud se extendió por el grupo. El señor Pritchard murmuró algo sobre obras del diablo. La señora Finch, pálida pero decidida, negó con la cabeza. No creo que Ellison fuera capaz de asesinar. Parecía demasiado asustado, demasiado perdido. «Los hombres perdidos son peligrosos», espetó el señor Harcourt. Se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro de nuevo. La debilidad engendra actos desesperados. Créeme, el cura jugó un papel más importante del que imaginas. La mirada de la señorita Marple se detuvo en él. Era demasiado insistente, demasiado dispuesto a señalar con el dedo a quien ya no podía defenderse. Era un patrón habitual. Cuando un hombre repite una historia con demasiada frecuencia, normalmente es a sí mismo a quien intenta convencer. El vicario, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló con su habitual titubeo. «No puedo creer que Ellison sea culpable de hechos tan siniestros. Estaba preocupado, sí, pero su corazón no era malvado, y aún así hizo una pausa, juntándose las manos. Pero si no era él, ¿quién? Alguien en esta sala ha cometido un acto terrible, y me temo que no nos iremos hasta que se sepa». La señora Harcourt se revolvió al oír eso, con el bolso fuertemente aferrado a su costado. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es todo muy trágico», dijo con frialdad, «pero creo que nos quedamos en teorías fantasiosas. El cura ha muerto. Eso solo nos dice algo, ¿no?» «Sí, así es», murmuró la señorita Marple, «aunque no estoy de acuerdo». Su mirada penetrante notó cómo la señora Harcourt evitaba la mirada de nadie, como si no se atreviera a interrogarla demasiado. El reloj dio la medianoche y su campanada resonó entre las vigas. Los aldeanos se estremecieron al oír el sonido, con los nervios de punta. Cuando la última nota se apagó, el silencio que siguió solo fue roto por la voz impaciente del señor Harcourt. «Muy bien. Si vamos a esperar al inspector, al menos nos demos cuenta de nosotros mismos. ¿Quién habló con el coronel por última vez antes de morir? ¿Quién puede decir dónde estaban cuando se abrió el caso? Era una propuesta peligrosa, y la señorita Marple lo sabía. Los relatos forzados a menudo revelaban más de lo que la gente pretendía, sobre todo bajo presión. Aún así, no puso objeción. La verdad, después de todo, tenía la capacidad de filtrarse por las grietas de la falsedad. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a hablar. La señora Lacey afirmó haber estado cerca de la mesa de té, aunque su relato cambió al repetirlo. El señor Pritchard insistió en que había estado cerca de la puerta, pero la señora Finch lo corrigió discretamente, diciendo que lo había visto junto al mapa. Su rostro enrojeció al negarlo con furia. En cuanto a la señora, Harcourt habló con suavidad, como si lo hubiera ensayado. Apenas intercambié unas palabras con el coronel. Estaba de un humor, como siempre, envanecido con sus propias historias. Luego fui a buscar el té. «¿Lo hiciste?», preguntó la señorita Marple con tono ligero. «Creí verte junto a la vitrina cuando la señora Harcourt se desmayó». Un destello cruzó el rostro de la mujer, tan rápido que la mayoría lo pasó por alto. «Brevemente, sí», admitió, «pero solo de pasada. No significa nada». La conversación continuó, pero la mente de la señorita Marple se aferró a ese momento. Efímero, en efecto, era curioso lo rápido que intentaba disimular su presencia, como si temiera estar demasiado involucrada en el caso. Por fin le llegó el turno al señor Harcourt. Expuso su relato con la confianza de quien se cree libre de sospechas. Estaba cerca de la multitud al fondo, dijo con firmeza. Vi a Ellison cerrar la vitrina y lo volví a ver cerca de la sacristía antes de que comenzara el alboroto. Pero en ese momento la mirada de la señorita Marple se agudizó. «Es usted muy observador, señor Harcourt», dijo con dulzura. «Y, sin embargo, si usted estaba al fondo, ¿con qué claridad pudo ver tanto detalle?
El joven dudó, lo justo para delatarse. Su mirada se desvió, buscando apoyo. Bueno, quizá no fue el momento exacto del cerrojo, pero vi lo suficiente para saberlo. El salón resonó con susurros. Su seguridad se había resquebrajado, y con ella una grieta de duda se extendió entre los aldeanos. La señorita Marple se recostó en su asiento, con la expresión más apacible de siempre, pero sus pensamientos seguían su curso. Mentiras, medias verdades y contradicciones se tejían en una maraña, y en ella estaba atrapado el culpable. Solo quedaba observar, esperar y dejar que la verdad se endureciera hasta que ya no pudiera negarse. Y en el silencio que siguió, la señora Finch, que había estado observando atentamente a Harcourt, susurró palabras que provocaron otro escalofrío en la habitación. «Creo», dijo en voz baja, «que alguien está contando historias que no debería». El pasillo pareció enfriarse mientras el comentario silencioso de la señora Finch flotaba en el aire. «Alguien está contando historias que no debería». Era el tipo de frase que atravesaba el embrollo de acusaciones, dejando tras sí un silencio crudo. Todos los aldeanos se pusieron rígidos, preguntándose si las palabras podrían apuntar hacia ellos. El agente Willis, con la cara roja y nervioso, se aclaró la garganta ruidosamente. «Bueno, ya basta. Esperaremos a que el inspector lo resuelva como es debido. Hasta entonces no habrá más acusaciones». Pero su voz tenía poca autoridad. La tensión era demasiado densa, la sospecha demasiado fuerte. La gente ya susurra de nuevo, sus voces apagadas pero apremiantes. La muerte del cura los había perturbado irremediablemente. Ahora, cada pequeña inconsistencia se convertía en una chispa que encendía el ambiente. La señorita Marple juntó las manos, con la mirada apacible de siempre, pero su mente estaba ocupada. Había vivido lo suficiente para saber que las mentiras a menudo venían envueltas en bellas palabras, mientras que la verdad se asomaba por las grietas más pequeñas. Ya habían aparecido varias grietas. Fue la señora Harcourt quien rompió la incómoda calma. «Si vamos a esperar aquí como prisioneros», dijo con frialdad, «al menos déjenos hablar claro. El coronel tenía enemigos, y todos lo saben». Sus palabras provocaron miradas de asombro. Si bien era cierto que el coronel Penrose había sido un hombre de opiniones firmes, pocos se atrevían a decirlo abiertamente. La señora Lacey no tardó en atacar. «Y tú, Clara, hablaste con él justo antes de morir. ¿Qué te dijo? ¿Mencionó a esos enemigos?» La señora Harcourt entrecerró los ojos. Dijo algo poco trascendental. Se jacta de su época militar, como siempre. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Perdóname, querida, pero el coronel no era muy dado a los recuerdos vanos sin propósito». «¿No mencionó las tierras que pertenecieron a tu difunto esposo?» El efecto fue inmediato. Las mejillas de la señora Harcourt se sonrojaron. «Asuntos viejos», espetó. «Nada relevante». Pero los murmullos volvieron a empezar, convirtiéndose en preguntas. El señor Pritchard se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Recuerdo algo así. Una disputa sobre límites, ¿verdad? Menuda pelea en aquella época». La señora Harcourt lo miró con desdén. «No recuerdas bien. Mi esposo lo resolvió hace años». La señorita Marple la observaba atentamente. Resuelto era una palabra interesante. En su experiencia, estos asuntos rara vez se resolvían a satisfacción de todos. Mientras tanto, el señor Harcourt se había vuelto a inquietar. Caminaba de un lado a otro del pasillo con el resonar de sus botas contra el suelo de madera. «¡Qué ridículo!», exclamó. «Desenterrar antiguas disputas no nos acercará a la verdad. El cura era culpable, todos lo sabemos». Pero su insistencia sonó demasiado contundente. Su tono rozaba la desesperación. La señora Finch, reuniendo un coraje inesperado, habló una vez más. «Sigue diciendo eso, señor Harcourt.
Demasiado a menudo, quizás, casi como si quisiera hacérnoslo creer a nosotros, en lugar de a usted mismo. Se oyeron algunas exclamaciones ahogadas. El señor Harcourt se giró hacia ella, con el rostro sombrío. —¿Cómo se atreve? No tiene derecho a acusarme. La señora Finch se encogió, con la voz temblorosa. —No te estoy acusando, solo lo noto. La señorita Marple se permitió un leve gesto de aprobación. La gente solía subestimar a la señora Finch, pero el miedo le había agudizado la percepción. Empezaba a ver lo que la propia señorita Marple había visto, el afán del joven por desviar las sospechas de sí mismo. El agente Willis intentó intervenir una vez más. —Ya basta, todos. No nos aburriremos con discusiones a gritos. Nadie debe acusar a nadie sin pruebas. Pero la prueba, pensó la señorita Marple, no estaba en las grandes declaraciones. Estaba en los detalles, un temblor en la voz, un lapsus lingüístico, una contradicción sin explicación. Volvió a recordar la nota «El tiempo no puede detenerse» y la segunda «Las estrellas mostrarán el camino». Juntas formaban un patrón. Alguien dejaba mensajes, casi como si se burlara. No era obra del cura, de eso estaba segura. Había sido un peón, nada más. La mano, tras las notas, pertenecía a alguien más astuto, a alguien que disfrutaba del control. Y había algo más. Cada vez que aparecían los fragmentos del astrolabio, se encontraban en las manos de los muertos. Demasiado deliberado, demasiado escenificado. No era casualidad, sino teatro, una actuación destinada a engañar. La mirada de la señorita Marple se movió lentamente por el pasillo. La señora Lacey, ávida de chismes, pero demasiado descuidada para maquinar con tanta profundidad. El señor Pritchard, fanfarrón, pero superficial. La señora Finch, tímida, cada vez más audaz. El vicario, amable pero débil. Luego, a los Harcourt, jóvenes y viejos, cada uno envuelto en una actitud defensiva y negacionista. Sí, allí se oscureció el patrón. Allí el teatro encontró su escenario. En ese momento, el reloj de la iglesia volvió a dar la hora, con un sonido profundo y triste. Los aldeanos se conmovieron, con los nervios de punta, y al apagarse la campanada, la señorita Marple habló en voz baja, casi como para sí misma. Es curioso cómo regresa el pasado. Viejas disputas, viejos secretos, no desaparecen, por mucho que lo deseemos. Esperan, y a veces exigen un pago en el presente. Sus palabras se posaron sobre la sala como un sudario. Para cada aldeano, el pensamiento tenía su propio peso. ¿Quién de ellos tenía deudas con el pasado? ¿Quién tenía algo tan pesado que ocultar? Nadie respondió, pero la señorita Marple vio la verdad en sus rostros de miedo, culpa y la creciente conciencia de que este misterio estaba lejos de resolverse. Y en ese silencio supo que la siguiente revelación no tardaría en llegar. La noche se había alargado y los aldeanos permanecían sentados en un silencio incómodo cuando el sonido de las ruedas de un carruaje rompió la quietud exterior. El pesado paso de unas botas los siguió, firme y pausado, y entonces la puerta del salón parroquial se abrió de par en par. Un hombre alto con un abrigo oscuro entró. Su linterna proyectaba sombras nítidas en el suelo. Su mirada, aguda y calculadora, recorrió la habitación en una sola mirada que pareció sopesar a cada alma presente. El inspector Graves, de la policía del condado, era conocido en el distrito como alguien a quien le disgustan las tonterías. Saludó brevemente con la cabeza al agente Willis, quien se irguió al instante, con el pecho hinchado como si quisiera compartir la carga de la autoridad. Pero Graves no se detuvo en Willis. Su mirada se dirigió a los aldeanos, observando sus rostros demacrados y sus ojos inquietos. Así que dijo con voz tranquila, pero autoritaria: «Tenemos 2 muertos y una reliquia desaparecida. Disculpen si dejo de cumplir».
Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de alivio y temor. Por fin había autoridad, alguien que tomara el mando. Sin embargo, su llegada también agudizó el peligro, lo hizo más real. Graves se dirigió primero a la sacristía, arrodillándose junto al cuerpo del cura antes de que se lo llevaran. Examinó el fragmento de latón que aún aferraba la mano del difunto, dándole vueltas con cuidado. «Colocado», murmuró. «Demasiado deliberado. La muerte rara vez se prepara para su propio teatro». La señorita Marple, sentada un poco apartada, asintió levemente. La complació oír al inspector repetir lo que ella ya pensaba. Aún así, sabía que él buscaría patrones más amplios, motivos y oportunidades, mientras que ella prefería las sutilezas de la naturaleza humana. Juntos, estos enfoques podrían conducir a la verdad, aunque sospechaba que sus observaciones serían más decisivas. Al regresar a la sala, Graves exigió orden. Cada uno rendirá cuentas, desde el inicio de la exhibición hasta la caída del coronel. No escatimen en detalles. Las mentiras solo servirán para apretar el nudo. Los aldeanos se retiraron, inquietos. La señora Lacey, siempre dispuesta a aprovechar la oportunidad, fue la primera en hablar, relatando su desmayo cerca de la mesa de té. Pero su relato titubeó al ser presionada. Las preguntas de Graves fueron breves y precisas, y pronto la señora Lacey se contradijo sobre dónde se encontraba cuando se abrió el caso. «¿Lo ves?», dijo el señor Pritchard en voz alta. «Ni siquiera ella puede mantener la coherencia de su historia». La señora Lacey lo fulminó con la mirada, con las mejillas sonrojadas. Me quedé impactada, claro. Uno no recuerda momentos así con total claridad. Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. La conmoción difuminaba los recuerdos, sí, pero solo los auténticos. La inventiva, sin embargo, se desvanecía más rápidamente bajo presión. Luego llegó el propio señor Pritchard, quien se colocó convenientemente cerca de la puerta durante todo el tiempo. Graves arqueó las cejas ante la silenciosa corrección de la señora Finch, quien le dijo que lo había visto en otro lugar. Se enrojeció e insistió en que se equivocaba. La señora Finch, envalentonada, se mantuvo firme. «Sé lo que vi. No estaba cerca de la puerta, el señor Pritchard». El inspector entrecerró los ojos, pero no dijo nada todavía. Mentiras tras mentiras. En cuanto a la señora Harcourt, su serenidad era casi gélida. Hablé brevemente con el coronel, nada más. Luego tomé el té. «¿Eso fue antes o después de que se abriera el caso?», preguntó Graves. Dudó demasiado. «Después, creo. Todo fue un embrollo». La señorita Marple, observándola atentamente, notó de nuevo el temblor en su mano, esa inquieta presión sobre su bolso. Esas pequeñas traiciones eran mucho más reveladoras que las palabras. Finalmente, el joven Harcourt dio su versión con seguridad, hablando del cura y sus supuestos movimientos cerca de la sacristía, pero Graves lo presionó con fuerza. «Lo viste claramente, ¿verdad?». «¿A qué hora?». «Poco antes de las 9», dijo Harcourt con firmeza. Sin embargo, el reloj de la iglesia dio las 9 cuando encontraron la caja abierta. «Usted afirma haber estado cerca de la parte de atrás. Desde allí, ¿cómo pudo ver la puerta de la sacristía con tanta claridad?». El joven titubeó, ruborizándose. «Lo noté. Eso es todo». La mirada de Graves se detuvo en él, fría y penetrante. «¿Lo notó o lo inventó?». «Hay una diferencia, señor Harcourt». El salón volvió a susurrar. La seguridad de Harcourt se quebró por segunda vez, y esta vez bajo interrogatorio oficial. Durante todo el proceso, la señorita Marple permaneció sentada en silencio, con las manos juntas y la mirada serena. No necesitaba hablar. Las preguntas del inspector agitaban el agua, y las ondas revelaban mucho. Sin embargo, vio lo que Graves no vio: los sutiles intercambios de miradas, las fugaces sonrisas
o los labios apretados que delataban verdades más profundas, la alarma contenida de la señora Harcourt, su condena excesivamente entusiasta, el creciente coraje de la señora Finch, todas piezas del rompecabezas. Finalmente, Graves se dirigió al grupo en su conjunto. Hay más detrás de esto que un simple robo. La muerte del coronel y ahora la de Ellison no fueron accidentes, fueron puestas en escena, manipuladas. Alguien aquí está orquestando los acontecimientos y, a menos que me equivoque, ese mismo alguien aún tiene el astrolabio. Un murmullo recorrió la sala. Las palabras tenían peso, pronunciadas con su tono tranquilo y firme. La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Sí, el inspector tenía razón, pero también sabía que orquestar algo así requería no solo astucia, sino también miedo a la exposición, miedo a un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Y cuando volvió a mirar a la señora Harcourt, cuyos labios se apretaban formando una línea exangüe, y luego a su hijo, cuyo pie golpeaba inquieto contra el suelo, supo que la red se estaba apretando más. No pasaría mucho tiempo hasta que la araña apareciera. El inspector Graves se encontraba en el centro del salón parroquial, rozando con su abrigo los bancos de madera mientras pasaba de un aldeano a otro. Sus agudas preguntas ya los habían desconcertado, dejando fragmentos de contradicción esparcidos como cristales rotos por el suelo. Pero el inspector aún no estaba satisfecho. Incluía un plan más amplio, aunque su forma se le escapaba. La señorita Marple, sin embargo, permanecía serenamente sentada junto a la chimenea, con las manos cruzadas sobre el regazo. Tenía toda la paciencia del mundo. Una araña no necesitaba tirar de su tela para sentir el temblor de sus hilos. El temblor ya estaba ahí. Graves habló con energía. 2 muertes, una reliquia desaparecida y un pasillo lleno de historias que no cuadran. Alguien aquí miente. Y les aseguro que las mentiras suelen revelarse antes de lo que esperan quienes las cuentan. El señor Pritchard bramó de inmediato. Ya te dije dónde estaba. No es culpa mía que la señora Finch crea haberme visto en otro lugar. Quizá se equivocó. No me equivoqué, dijo la señora Finch con firmeza, desprendiéndose incluso a sí misma. Estabas junto a los mapas, no junto a la puerta. Lo recuerdo porque me impedían verlos. La mirada del inspector se endureció. Anotado. Y, señora Lacey, su cuenta ya ha cambiado 2 veces. Le advierto que esto no es un juego de salón. La señora Lacey se sonrojó, abanicándose con nerviosos movimientos de la mano. Estaba nerviosa, inspector. Eso es todo. Toda la escena era espantosa. Apenas se puede recordar cada detalle. La suave voz de la señorita Marple se deslizó en el aire cargado. Ah, pero uno sí recuerda. Al menos, señora Lacey, uno recuerda la verdad. Es una invención que se desvanece. Una oleada recorrió la concurrencia. Las palabras de la anciana, pronunciadas casi con tono de disculpa, tenían más peso que cualquier amenaza. La señora Lacey bajó la mirada. Graves se volvió entonces hacia la señora Harcourt. «¿Y usted, señora, admite haber hablado con el coronel? ¿Qué dijo exactamente?» Su voz era nítida, pero el leve temblor que la cubría delataba tensión. «Ya te lo dije antes. Hablaba de viejas campañas, nada más». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y aún así, creo que habló de tierras, ¿no? ¿Algo sobre propiedades que pertenecieron a su esposo? A menudo he notado cómo a los soldados les gusta recordarles a los demás sus victorias, no solo en el campo de batalla, sino también en los negocios». El rostro de la señora Harcourt se endureció y se puso colorada. «Vaya palabrería, nada relevante», dijo rápidamente. «No tiene nada que ver con esta tragedia». Pero los ojos de la señorita Marple brillaban con una tranquila certeza. Rara vez la gente se enojaba tanto por cosas sin importancia.
El joven Harcourt, deseoso de desviar la conversación, exclamó: «Perdemos el tiempo con chismes». El cura era culpable. Su muerte lo demostró. «¿Qué más quieres?». La voz del inspector Graves lo atravesó como un latigazo. «Quiero coherencia, señor Harcourt, y su historia carece de ella. Primero afirma haber visto a Ellison en la sacristía desde el fondo del salón. Luego admite que solo lo notó. ¿Cuál es la respuesta?». Harcourt apretó la mandíbula. «Ya vi suficiente. Eso debería estar claro». «¿Claro?», repitió la señorita Marple con suavidad. «¿O conveniente?». El joven se puso colorado. «Lo retuerces todo», espetó. Pero los ojos de los aldeanos ya se habían posado en él. La duda agudizaba sus miradas. La señora Finch murmuró en voz baja: «Demasiado segura, demasiado pronto». El inspector Graves levantó la mano. «Basta. Comprobaremos estos relatos con una reconstrucción. Cada uno de ustedes se situará donde dice haber estado cuando se abrió el caso. Veremos qué palabras resisten la luz». Hubo resistencia, murmullos y cambios nerviosos, pero uno a uno obedecieron. La señora Lacey, cerca de la mesa de té, aunque su ubicación le impedía ver la vitrina. El señor Pritchard, junto a la puerta, donde la señora Finch lo contradijo de inmediato una vez más. La señora Harcourt, entre la vitrina y el té, una posición que intentó disimular con palabras etéreas, pero que la acercó más al coronel de lo que deseaba, y el propio Harcourt, apostado en la retaguardia. Desde allí, incluso, el inspector pudo ver que la puerta de la sacristía apenas era visible entre la multitud. Graves entrecerró los ojos. «Desde aquí no habrías podido ver al cura», dijo rotundamente. «Debí haberme acercado», balbuceó Harcourt. «Por un momento, quizá». La suave voz de la señorita Marple volvió a resonar. «Tantos momentos, señor Harcourt. Cada uno cambia a medida que la luz se hace más intensa. Me recuerda a una vecina mía de Saint, Mary Mead, que una vez insistió en haber visto a un zorro robarle las gallinas. Pero a medida que su historia se desarrollaba, el zorro se convirtió en perro, luego en hombre, hasta que finalmente confesó que simplemente se había olvidado de cerrar el gallinero. La memoria, cuando se la presiona demasiado, revela más sobre quien la cuenta que sobre la historia misma. Una risa nerviosa se escapó, rápidamente silenciada por la tensión. Harcourt apretó los puños a los costados. Graves cerró su cuaderno de golpe. «Estamos más cerca, pero aún no hemos llegado. Alguien aún tiene la clave, y la tendré antes de que termine esta noche». La mirada de la señorita Marple se posó en la señora d'Harcourt por un instante. La mujer permanecía rígida y silenciosa, apretando el bolso con tanta fuerza que sus nudillos brillaban blancos. En ese pequeño gesto, la señorita Marple leyó miedo, no al crimen en sí, sino al descubrimiento. La telaraña se había tensado, y la señorita Marple sabía que con solo un poco más de presión, la araña acabaría traicionando. Los aldeanos, cansados y tensos, obedecieron cuando el inspector Graves les ordenó volver a sus asientos. La sala, antes llena de charlas y discusiones, ahora estaba sumida en un pesado silencio. Solo el crujido de las sillas y alguna tos ocasional perturban el aire. Graves permanecía en el centro como un juez ante su tribunal, recorriendo con la mirada todos los rostros, pero fue la amable presencia de la señorita Marple la que finalmente pareció atraer todas las miradas. Se sentó erguida, con las manos bien juntas y sus ojos azules, dulces pero firmes. El inspector había forzado las contradicciones a la luz, pero era ella quien debía desenredar los nudos. Graves habló primero. «2 hombres han muerto. Falta una reliquia. Se han dicho mentiras. Quiero acabar con esto ahora. Al culpable le resultará más difícil oponerse a la verdad cuando salga a la luz». Se giró hacia la señorita Marple.
Ha visto usted más que la mayoría esta noche, señora. Parece leer las cartas mejor que mi cuaderno. Si tiene alguna idea, dígala. Un murmullo se extendió entre los aldeanos. Algunos se inclinaron hacia adelante con entusiasmo, otros se pusieron rígidos, pero todos sintieron que la silenciosa anciana estaba a punto de revelar algo que habían pasado por alto. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Es muy amable de su parte, inspector. No pretendo saber más que nadie, pero he vivido lo suficiente para notar cómo la gente se traiciona a sí misma en pequeños detalles. Cuanto más grande es la mentira, más difícil es no caer en ella». Dejó que su mirada vagara por la sala, deteniéndose en cada rostro. «Pensemos en el cura, un hombre nervioso y tímido, tartamudo y tembloroso. Hombres así no dejan notas crípticas ni esparcen pistas. Tenía miedo, sí, pero miedo de ser culpado, no de lo que había hecho. Su silencio no era culpa, sino miedo». La señora Finch asintió levemente, como si las palabras la tranquilizaran. La señorita Marple continuó, con un tono aún suave. «Y luego está nuestro buen señor Pritchard. Dice que estaba en la puerta, pero la señora Finch lo vio por los mapas. La gente olvida cosas cuando se sorprende, claro, pero no suele inventarse situaciones completamente distintas. Semejante falsedad me indica que deseaba que se le considerara más ajeno a los acontecimientos». Pritchard se sonrojó profundamente y murmuró algo, pero no habló, y la señora Lacey continuó con la señorita Marple con suavidad. Su desmayo fue realmente muy astuto. Me atrevería a decir que esperaba que así evitaran que alguien le preguntara dónde estaba en el momento crucial. Pero una dama no suele desmayarse en el lugar justo para llamar la atención, a menos que lo desee. Se oyeron jadeos y susurros. La señora Lacey se aferró a sus perlas, protestando débilmente. La señorita Marple sonrió amablemente. No significa que matara a nadie, solo deseaba llamar la atención. Y la atención, después de todo, no es un delito. El inspector se permitió un leve gesto de diversión. «Pero hay otras mentiras más peligrosas», continuó la señorita Marple, con voz más suave. «El joven señor Harcourt insiste una y otra vez en que vio al cura junto a la sacristía. Sin embargo, desde donde afirma haber estado, no pudo haberlo hecho. Su afán por repetirlo, por hacérnoslo creer, me indica que temía que las sospechas recayeran sobre alguien muy cercano a él». Harcourt se removió incómodo, con la mandíbula apretada. Evitaba las miradas de todos, pero la mano de su madre se extendió para sujetarlo del brazo. «Y luego está la señora Harcourt», dijo la señorita Marple en voz baja. La sala se quedó en silencio. Tan tranquila, tan segura. Sin embargo, su mano tiembla al levantar la taza. Habla de la muerte del coronel como si fuera una lamentable molestia más que un horror. Y cuando surgió el asunto de las antiguas disputas por tierras, se enfureció. La gente se enfurece cuando se tocan viejas heridas demasiado de cerca. La señora d'Harcourt se irguió, con los labios pálidos. «Esto es una calumnia», dijo con aspereza. «Especulaciones vanas de una vieja entrometida. No quiero oírlas». Pero ahora los aldeanos se inclinaron hacia adelante, hambrientos de la verdad, ya no influidos por su compostura. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable, pero había una firmeza en su interior. El coronel presumía, ¿no? Había descubierto algo, alguna falla, algún asunto del pasado no tan enterrado como se desearía. Le insinuó a la señora Finch que el tiempo estaba en contra de alguien, y entonces llegó la nota. El tiempo no se puede retener. Un mensaje, sí, pero también una amenaza. El pasado no puede ocultarse para siempre. Los dedos de la señora d'Harcourt se apretaron alrededor de su bolso y sus nudillos estaban blancos como el hueso. Los fragmentos del astrolabio, continuó la señorita Marple, no fueron casualidad.
fueron colocados con cuidado para desviarnos, pero cada vez se encontraron en manos de los muertos. Teatro, inspector, cuidadosamente ordenados. Alguien quería hacernos creer que la reliquia misma estaba maldita, que la muerte la seguía. Pero en realidad, las muertes se debieron al miedo a ser expuestas. El inspector cruzó los brazos y observó atentamente. La mirada de la señorita Marple se suavizó, aunque su voz no vaciló. No es solo el astrolabio lo que importa, es lo que representa. Secretos enterrados en el pasado, disputas por tierras, quizá dinero, quizá vergüenza. Aún no lo sé todo, pero sí sé que los Harcourt están más enredados de lo que quieren que veamos. El silencio que siguió fue profundo e inquieto. El rostro de la señora Harcourt estaba rígido, el pie inquieto de su hijo golpeaba el suelo, y los aldeanos intercambiaron miradas de asombro. El inspector entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. La red se cerraba cada vez más, y aunque aún no se había tendido el último hilo, todos en la sala sentían que se cerraba. El silencio que había caído sobre el salón parroquial era distinto a cualquier otro. No era la quietud nerviosa de los Hindosam chismes ni el silencio temeroso de la conmoción, sino algo mucho más denso, la sensación de que la verdad misma estaba a punto de salir a la luz. Incluso el inspector, severo y enérgico, miró a la señorita Marple como esperando que diera el paso definitivo que él mismo no podía dar. La señorita Marple se sentó serenamente, con las manos juntas y el rostro amable pero decidido. Había esperado demasiado, viendo a los aldeanos retorcerse en mentiras y medias verdades. Ahora era el momento. Queridos amigos, comenzó con dulzura. Todos hemos sido engañados, no por el cura, pobre alma, ni por casualidad, sino por un plan premeditado. No se trató de un simple robo, ni de una malicia fortuita. Fue cuestión de miedo, de secretos enterrados durante demasiado tiempo. Un murmullo recorrió la sala. La señora d'Harcourt se puso rígida, mientras su hijo miraba fijamente al suelo. «Consideren al coronel», continuó la señorita Marple. «Era un hombre al que le gustaba presumir, pero también era astuto. Sabía cosas que otros deseaban olvidar, y había descubierto algo recientemente, algo relacionado con ese astrolabio. Habló del tiempo, ¿recuerdan? El tiempo no se puede detener». Una frase extraña, a menos que se sepa que el astrolabio es un instrumento para medir el cielo, para marcar el tiempo mismo. El coronel había descubierto un engaño y se proponía exponerlo. Hizo una pausa, con la mirada fija en la señora Harcourt. Y por eso murió. No por el astrolabio en sí, aunque es valioso, sino por lo que reveló. Hace años hubo una disputa por las tierras de su difunto esposo, la señora Harcourt. Los límites se difuminaron, los documentos se alteraron. El coronel lo descubrió y pretendía sacarlo a la luz. Se lo insinuó a la señora Finch apenas horas antes de morir. Se oyeron jadeos. El rostro de la señora d'Harcourt se sonrojó profundamente, aunque no dijo nada. La voz de la señorita Marple permaneció serena. La nota dejada en el estuche no fue casualidad. El tiempo no se puede detener. Era un mensaje destinado a asustar, a sugerir una maldición sobrenatural, a encubrir un motivo muy humano en el misterio. Y entonces, cuando las sospechas comenzaron a crecer contra Ellison, ¿qué ocurrió? Apareció un segundo fragmento colocado en su mano al morir. No lo agarró por casualidad. Fue forzado a estar allí, igual que las monedas y el guante. Una forma astuta de hacer que un tímido cura pareciera astuto y culpable. El inspector se inclinó hacia adelante. Entonces fue asesinado, no envenenado por su propia mano. La señorita Marple asintió. Exactamente. Le dieron algo, quizá en el té, que lo silenció antes de que pudiera protestar. ¿Y por qué? Porque lo habían convertido en un chivo expiatorio,
y sabía demasiada verdad. Había visto a alguien cerca de la sacristía esa noche, alguien a quien temía acusar, pero su silencio le costó la vida. Su mirada se volvió lentamente hacia el joven Harcourt. Insististe una y otra vez en que lo habías visto. Demasiado a menudo, demasiado alto. Querías que lo creyéramos, pero creo que fue tu madre quien realmente vio. Temías que pronunciara su nombre. La sala estalló en susurros, agudos como cristales que caen. La señora Harcourt entreabrió los labios, palideciendo. El joven Harcourt se levantó a medias de su silla, con los puños apretados. ¿Te atreves a acusar a mi madre? La voz de la señorita Marple, aunque suave, interrumpió su protesta. Querido muchacho, no la acuso solo a ella, porque fueron los dos, madre e hijo, unidos no solo por la familia, sino también por la sombra del escándalo. El coronel había descubierto su secreto, y juntos lo silenciaron. Prepararon su caída, plantaron los fragmentos, volvieron la sospecha hacia el cura. Pero el teatro no puede durar para siempre. Los pequeños detalles delatan la verdad. Su entusiasmo, señor Harcourt, y su temblor, señora Harcourt, hablaron más alto que cualquier testigo. La voz del inspector resonó, dura y autoritaria. ¿Es cierto? La compostura de la señora. Harcourt se quebró. Su bolso se le resbaló del regazo, golpeando el suelo con un golpe sordo. Papeles de escrituras antiguas, mapas doblados y, entre ellos, un trozo de pergamino manchado de tinta se desparramaron. Graves lo agarró y lo examinó rápidamente. «Catálogos», dijo con gravedad, «alterados, falsificados». Un grito agudo de triunfo se le escapó a la señora Lacey. Sabía que había algo más. La voz de la señora Harcourt se alzó, estridente y desesperada. «Fue culpa suya, culpa de Penrose. No lo dejaría pasar. Amenazó con arruinarnos, con arrastrar a nuestra familia al escándalo». ¿Qué opción nos quedaba? El joven Harcourt la agarró del brazo, intentando robarle las palabras, pero ella se soltó. «Sí, lo logramos. No teníamos elección». Los aldeanos retrocedieron horrorizados. El inspector Graves dio un paso al frente, con voz autoritaria. «No digan más. Es suficiente. Ambos están arrestados». El silencio volvió a caer, esta vez cargado de firmeza. Los Harcourt se desplomaron. La lucha se esfumó. Los aldeanos permanecieron atónitos, mirándose fijamente como si despertaran de un sueño. La señorita Marple mantuvo la calma, con la mirada baja. «Siempre es así», dijo en voz baja. «Ni maldiciones, ni reliquias, ni acertijos estelares. Solo miedo, y hasta dónde llega la gente para ocultar su pasado. La naturaleza humana no cambia». Sus palabras se quedaron grabadas en la memoria mientras el inspector Graves le indicaba a la gente que se llevara a los Harcourt. El astrolabio, aún desaparecido, ya no importaba. La verdad, como siempre, se había encontrado en las personas, no en los objetos. El salón parroquial se vació lentamente, como si el peso de la noche hiciera cada movimiento más pesado. El inspector Graves y el alguacil se habían llevado a los Harcourt, pálidos, con el desafío agotado. Las puertas se cerraron tras ellos con un eco hueco que parecía asentarse en las mismas vigas del salón. Por unos instantes nadie habló. Los aldeanos permanecieron sentados, como si no estuvieran seguros de si se les permitía irse, o tal vez temerosos de regresar a sus hogares mientras las sombras aún parecían tan densas. Entonces la señora Lacey, incapaz de soportar el silencio, susurró: «Lo supe desde el principio». Bueno, casi desde el principio. Su voz rompió la tensión y se oyó un murmullo de charlas. La gente se aferraba a la conversación como si pudiera borrar el recuerdo de lo que habían presenciado. La señora Finch lloró en silencio, no solo de pena, sino de puro agotamiento. El señor Pritchard
Murmuró que nadie volvería a sentirse seguro en el pueblo, mientras que la señora Lacey aprovechó la oportunidad para relatar cada pequeña observación que había hecho, cada una ahora exagerada hasta convertirla en una señal que había comprendido con astucia. La señorita Marple, sin embargo, permaneció sentada, con las manos descansando tranquilamente sobre su regazo. Había presenciado esto muchas veces. Tras la tragedia, los aldeanos se aferraban a explicaciones, chismes o bravuconería, cualquier cosa que hiciera que el mundo pareciera menos incierto. Pero la verdad, ella lo sabía, era mucho más simple y mucho más dura. La naturaleza humana era la misma en todas partes. El orgullo, el miedo y la desesperación podían llevar a la gente a un final terrible. El inspector Graves regresó brevemente, con expresión sombría pero aliviada. «Lo han admitido», dijo con su tono cortante. El coronel descubrió su fraude. Lo silenciaron para mantenerlo oculto. Cuando las sospechas eran demasiado cercanas, también silenciaron al cura, y mientras tanto, escenificaron su pequeño espectáculo con la reliquia. Negó con la cabeza. El astrolabio en sí aún no se ha encontrado, pero espero que aparezca a su debido tiempo. Está escondido en algún lugar torpe. Rara vez falla. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Quizás en el jardín», dijo en voz baja, «enterrado a toda prisa. La gente suele imaginar la tierra como un escondite permanente, aunque rara vez lo es. La pala de un jardinero tiene la capacidad de descubrir cosas antes de lo que uno piensa». Graves la miró fijamente, medio sorprendido, y luego asintió. «Me atrevo a decir que tiene razón, señora. Ha sido de más ayuda esta noche que todas mis notas juntas». Cuando se fue de nuevo, los aldeanos comenzaron a dispersarse. La señora Finch, pálida y temblorosa, le preguntó a la señorita Marple en voz baja: «¿Se acostumbra alguna vez a ver a la gente hacer cosas tan horribles?» La señorita Marple sonrió amablemente, aunque su mirada era seria. «Uno nunca se acostumbra, querida, pero uno llega a comprenderlo. La gente es muy parecida en todos los pueblos, ciudades, grandes mansiones o cabañas. Siempre es orgullo, envidia o miedo, a veces amor, aunque de una forma muy retorcida». La señora Finch asintió, aunque las palabras no la tranquilizaron. Salió con el chal bien abrigado sobre los hombros, mirando hacia atrás como si la noche misma aún pudiera guardar secretos. Uno a uno, el salón se fue vaciando hasta que solo quedó la señorita Marple, sentada tranquilamente en su silla. El fuego se había apagado, las lámparas parpadeaban y el silencio regresó, más suave ahora, pero no menos profundo. Pensó en el coronel, jactancioso y descuidado, pero deshecho por su propio descubrimiento. Pensó en el cura, tímido y temeroso, víctima de la intriga de otro. Y pensó en los Harcourt, unidos por la lealtad familiar, pero descarriados por la desesperación y el orgullo. Levantándose lentamente, la señorita Marple recogió su trabajo de punto en su bolso. Se dirigió a la puerta con paso pausado. Afuera, el aire nocturno era fresco. Las estrellas brillaban sobre el cementerio en penumbra. Se detuvo un momento, mirando hacia arriba. «Las estrellas mostrarán el camino», murmuró. «Qué curioso que incluso las mentiras se inspiren en la verdad, porque las estrellas sí muestran el camino, si uno tiene la paciencia de leerlas, pero la mayoría prefiere tropezar en la oscuridad». Dicho esto, se dirigió por el sendero, su figura diminuta contra la vasta noche. El pueblo dormiría intranquilo, y por la mañana habría chismes, compasión y quizás incluso alivio. La vida volvería a su cauce, como siempre. Pero bajo la superficie, la señorita Marple lo sabía, las viejas verdades permanecerán, porque el tiempo no se puede detener, y los secretos, como las estrellas, siempre saldrán a la luz.